La fidelidad de Dios es un atributo inquebrantable, iglesia. Porque dice la palabra, lo leímos, que Él permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo. ¿Y por qué lo hace Dios? Por la veracidad de su pacto, por la gloria de su nombre y por amor a su palabra. Amén. Iglesia, Él no lo hace por ti. Él no lo hace por ti. ¿Por qué Dios es fiel? Porque Él se ama a sí mismo. Porque Él dijo que lo haría por la gloria de su nombre y porque su palabra se cumple y es veraz. Amén. Esa es la esencia y esa es la esperanza que tú tienes. Que no depende de ti ni depende de mí. ¿Depende de quién? De Dios. Y acabamos de leer, porque soy Dios y no soy hombre. Te voy a bendecir, te voy a dar todo y me alegraré de hacerte el bien. Amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Y si hay algo donde tú verdaderamente necesitas que Dios sea fiel, es en medio de la tristeza, es en medio del dolor, es en medio de la necesidad, es en medio de la escasez, es en medio de la aflicción. Si algo necesitamos que Dios sea fiel, sea ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí vamos a ser golpeados. Ahí Satanás va a mandar muchos dardos. Pero tú tienes que estar enfocado y conocer al Dios de la Biblia, al Dios que te cuida, al Dios que te sostiene. Y tienes que estar seguro de que Dios lo va a hacer. Amén. Hijos, niños, hermosos, jóvenes, padres, ancianos. Más de uno bajó la cabeza. Para mí no es anciano. Quiero que sepan algo. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. Si hay algo que necesitamos los hijos, es poder descansar en esa palabra. Que en medio de la prueba Él está con nosotros. ¿Qué tal que no pudiéramos contar con Dios? ¿Qué tal que Dios volteara su rostro? Aquí dice, por un momento te dejé ese no. ¿Qué tal que Dios volteara su rostro eternamente? ¿Qué tal que Dios fuera voluble? ¿Qué tal que Dios fuera como las mujeres cuando están en sus días? Ustedes saben. ¿Cómo es que dice Suso? ¿Qué tal que Dios fuera así? Que a veces las muchachas ni las señoritas ni se soportan ellas mismas. ¿Qué tal que Dios se levantara así? Y un día dice, no voy a cumplir. Aquí alguien dijo, esos bellaquitos. ¿Qué tal que Dios se levante un día diciendo, esos bellaquitos, los voy a fulminar a todos? Amados, ese no es nuestro Dios. Dile que está a tu lado, mi Dios no es así. Mi Dios es fiel. Y quiero que aprendas algo. Imagínate todo lo bueno y todo lo que es Dios. Y arranca y extrae de todo la fidelidad. Mira todo lo que es Dios. Es santo, es amoroso, es poderoso. Y quita la fidelidad. Quita que Dios fuera fiel. Se derrumba la fe. Yo creo que Dios lo va a hacer. Y Dios ese día anda. Hoy no. Dios es poderoso, Él tiene el poder, pero ese día no lo hace, porque no es fiel. ¿Te estás dando cuenta la importancia de la fidelidad? Dios es justo, pero ese día se torció. Miren, la fidelidad sostiene la fe. Si Dios no fuera fiel, entonces yo no sé en qué Dios estás tú confiando. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Verdaderamente dice, maldito el varón que confía en el hombre. Haciendo énfasis a un hijo o a una persona que pertenece a su pueblo. ¿Y por qué? Porque lo acabamos de ver. Porque el hombre se tuerce. Porque el hombre es ambivalente. Porque el hombre no puede mantener una palabra siempre como si lo puede hacer Dios. Porque el hombre puede estar amenazado,
porque el hombre puede estar enfermo y no te puede cumplir, o el hombre tiene problemas con la mentira. Aló. Pero Dios no miente ni se arrepiente. Yo he escuchado muchas veces, yo leía en el libro de Números que dice, Dios no es que hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo leía en las Escrituras que muchas veces Dios en los juicios, y al final dice Dios, y se arrepintió Dios. Y yo entendí que Dios a veces se arrepiente, pero es de cosas del castigo o del juicio, o detiene lo que está haciendo con nosotros. Pero acabamos de leer que si hay algo que jamás se va a arrepentir, es de hacernos el bien. Amén. Si hay algo donde Dios jamás va a invalidar su palabra, es de hacernos el bien. Gracias, Señor. Si Dios no fuera fiel, la fe no tuviera sentido. Si Dios no fuera fiel, Él es todopoderoso, lo puede hacer, pero ese día no lo quiso hacer. Amén. ¿Te estás dando cuenta de la importancia de la fidelidad? ¿Le estás poniendo sentido a que seas fiel? Por eso dice Él, aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel, porque no me puedo negar. ¿Aló? Gracias. Y quiero que reflexiones en esto. Para poder tener la fidelidad en el contexto correcto. Leímos en el libro de Oseas que donde más probamos la fidelidad de Dios es donde estuvimos viendo cuando le fallamos a Dios o no. Y todos los días de alguna manera le fallamos a Dios. Y Oseas dice, o Dios habla por medio de Oseas y dice, no te voy a hacer como este, no te voy a hacer como este, mi compasión me inflama, amén. Y soy Dios y no soy hombre. Entonces, tú cuando vas a ver bien la fidelidad, tú cuando vas a poner en el contexto correcto la fidelidad y la misericordia de Dios, ¿sabe cómo brilla más? ¿Sabe cómo se salta más en un contexto donde lo que tú te mereces es la ira de Dios? Amén. En un contexto donde lo que nos merecemos es el juicio de Dios. Pero sin embargo, Dios permanece fiel a su palabra, a su pacto. Aló. Entonces sobresale y brilla y resplandece su fidelidad. Gracias, Señor. La fidelidad resplandecerá más si algún día entendemos que el trasfondo de esa fidelidad es la ira que nosotros le sacamos a Dios y el juicio que nos merecemos. Entonces, Él se abstiene de darnos nuestro merecido porque es fiel al pacto que hizo con nosotros. Amén. Él se abstiene. Aló. Quiero que aprendas algo. Cuando te digo de darnos lo que nos merecemos, es porque nos comportamos como enemigos. Amén. Pero Él sí nos va a corregir. Él sí nos va a corregir. Él sí nos va a amonestar. Porque no nos va a dejar sin corrección. La Biblia dice que Él es tardo para la ira. Dice que es grande en misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. O sea, Dios va a ser fiel en corregirnos. Dios va a ser fiel en amonestarnos. Dios va a ser fiel en levantarnos. Dios va a ser fiel en sostenernos. Dios va a ser fiel en capacitarnos. Dios va a ser fiel en guardarnos. Amén. Pero verdaderamente nos merecemos otra cosa. Entonces, ¿dónde opera la gracia de Dios? Aló. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias porque tú te mantienes fiel, Señor, a sus promesas por amor de su nombre. Por eso es importante, iglesia,